Nacional de Personas Mayores con grado de dependencia leve o independiente. Está súper largo el nombre del indicador. Y al final del día, ¿les queda claro qué está midiendo? No solamente nos referimos a que sea largo porque tenga muchas palabras, a lo mejor es necesario, pero si al final del día todo lo que tú me pusiste no me está diciendo qué estoy midiendo, ¿para qué pones un nombre tan largo? No debe reflejar una acción. Elaborar el informe mensual de avance. ¿Por qué no? Porque cuando lo incluimos a una acción estamos redactando un objetivo. Y aquí no son los objetivos van en el resumen narrativo de la columna de la MIR. Lo que debemos de colocar es cómo estamos midiendo ese objetivo, ¿ok? Y aquí, definición del indicador. En este espacio debemos especificar qué se pretende medir en el objetivo. Es importante no repetir el nombre del indicador o el método de cálculo. Ustedes pusieron un nombre del indicador que fuera muy claro, ¿no? Porcentaje de escuelas atendidas en rehabilitación hidráulica, no sé. Ese es el nombre. Claro, sabemos que estamos midiendo, sabemos que es un porcentaje. Ahora, muchas veces dices, híjole, bueno, ok, ese es el nombre de tu indicador, vamos a ver de qué se trata. Ok, en la definición del indicador me vas a decir, nosotros buscamos, bueno, este indicador mide tal cosa. Ahí es donde tienes la oportunidad de explicar qué estás midiendo, para que quede mucho más claro a qué se refiere tu indicador. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Nombre del indicador. Porcentaje de asesorías realizadas en los sistemas DIF. Es claro, sabemos de qué se trata, de un porcentaje de asesorías, sabemos qué es lo que estamos midiendo. Ok, ahora en la definición del indicador te voy a poner qué es lo que yo estoy buscando medir cuando te hablo del porcentaje de asesorías realizadas en los sistemas DIF. Mide la realización de las asesorías programadas a fin de impulsar el cumplimiento de los criterios de calidad nutricional aplicados a la conformación de apoyos alimentarios. Entre estas se encuentra el aseguramiento, la calidad y la orientación alimentaria, así como la normatividad aplicable. Todo esto lo están colocando en su ficha del indicador. En la matriz nosotros solamente vemos el nombre. Después del nombre del indicador, ahí viene toda la información, su definición, su unidad de medida, su línea base, etcétera. Aquí tenemos, bueno, son más ejemplos, ¿no? El original es porcentaje de la población adulta mayor albergada con grado de dependencia leve, de acuerdo con la escala de valoración tal. La definición del indicador es mide el grado de la dependencia que presenta la población adulta basándose en tal. Obteniendo como resultados posibles de la dependencia total, severa, moderada o escaso, independiente. Todo esto es lo que ustedes pusieron, bueno, lo que en ese momento, estos son ejemplos reales, nosotros los bajamos de matrices que sí existen. Esta es la definición que se había colocado, que la dependencia colocó. Lo que nosotros les proponemos es, ¿por qué el nombre de tu indicador no es porcentaje de la población adulta mayor albergada con grado de independencia leve o independiente? Y ya en tu definición puedes colocar lo siguiente: mide la población adulta mayor albergada en las unidades del Instituto Nacional de Personas Mayores, basándose en la evaluación de sus actividades de la vida diaria, Aquí vienen las diferencias que hay entre cómo lo estás reportando y cómo sería lo más adecuado. Eso es lo que también nosotros hacemos en las valoraciones. Tenemos un espacio en el cual le podemos poner, te sugerimos que esta puede ser una buena opción para que puedas definir de mejor manera tu indicador. A lo mejor tu indicador no estaba tan mal, pero tu definición no era clara. Entonces puedes hacer esta modificación. Y aquí a lo que se refiere, Jessica, es que si le quitamos esta parte que es redundante, de la que se refiere a la escala, bla, 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 el indicador no cambia, el indicador sigue siendo el mismo, nada más que después haces la precisión de qué parámetros te van a servir para estar midiendo, pero respecto a esa escala. Entonces, el indicador sigue siendo el mismo, estaba bien hecho, solamente lo tuviste que haber pensado mejor para que en la definición cayera todo eso. Y aquí tenemos las dimensiones de los indicadores, estos también ya los hemos visto. Los estratégicos, cuando hablamos de indicadores estratégicos, hablamos de las dimensiones de eficacia y eficiencia. Eficacia mide el nivel de cumplimiento de los objetivos, los utilizamos en fin, propósito, componente y actividad. En eficiencia, evalúa los atributos de los bienes o servicios producidos por el programa respecto a normas y referencias externas. Estos los utilizamos en propósito, componente y actividad. Los de calidad miden qué tan bien se han utilizado los recursos en la producción de resultados.
Estos son componentes y por eso lo utilizamos en el nivel de componente. Y los de economía mide la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros. No nos vamos a confundir a lo que ya habíamos comentado ahorita en la capacitación, ¿no? Cuando hablamos de indicadores de economía, estamos hablando a la capacidad que tenemos de generar y movilizar adecuadamente los recursos. Sin embargo, no se refiere al porcentaje del recurso que ya utilicé. Ajá, en eso, a eso no se refiere un indicador de dimensión de economía. Y estos son de gestión. Tenemos aquí algunos ejemplos de eficacia, porcentaje de las publicaciones difundidas en redes sociales, de eficiencia, porcentaje de ayudas entregadas oportunamente a los pequeños productores, calidad, porcentaje de usuarios que consideran útil la información del sistema integral para el desarrollo sustentable de la caña de azúcar, y el de economía, el de índice de siniestralidad. ¿Ok? Aquí tenemos su definición. El índice de siniestralidad es un término utilizado en el mercado asegurador y que da referencia sobre la adecuada integración del portafolio de aseguramiento y se refiere a la proporción que resulta de comparar las indemnizaciones generadas por siniestros. Si no quedaba claro el concepto. Ahora vamos a ver algunos métodos de cálculo que se pueden utilizar. ¿Por qué tenemos esta parte aquí en indicadores? Porque cuando nosotros revisamos utilizamos puros porcentajes. Entonces lo que nosotros buscamos es que vean que hay otras medidas que pueden utilizar otras variantes para poder hacer una medición adecuada. Para esto los voy a dejar con el licenciado Carlos. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar con los métodos de cálculo. Como comentaba Jessy, es muy recurrente que en los indicadores nos establezcan como método de cálculo los porcentajes, es como que el más utilizado, a veces los índices, a veces las tasas en el mejor de los casos, y debemos saber que existen otro tipo de métodos de cálculo para poder nosotros medir nuestros indicadores. Para ello también debemos saber qué es un indicador. ¿Alguien se acuerda qué es un indicador? Estamos hablando de indicadores desde el miércoles. Venimos a una capacitación de construcción de indicadores. ¿Qué es un indicador? ¿Sí se acuerdan? Les doy un tip. ¿O alguien se atreve a decírmelo? Participen, es importante que participemos. Acuérdense que al final esto es un taller, tenemos que ir construyendo y ahorita vamos a empezar a trabajar ya con los métodos de cálculo. Recuerden que un indicador es una expresión cuantitativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No todos están de acuerdo? Sí estamos de acuerdo, es una expresión cuantitativa. En ocasiones esta expresión cuantitativa se deriva de variables cuantitativas y cualitativas. ¿De acuerdo? Las variables cualitativas, ¿qué tenemos que hacer para convertirlas en variables cuantitativas? ¿Nada? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros nos dijeron que los de Sonora eran bien participativos y creo que nos estamos llevando. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cualidades? De cualidades de calidad, de características, ¿no? De características que tienen las variables. ¿Cómo hacemos para que esas características puedan ser cuantificables? Les generamos un valor por acá, perfecto. Y ese valor lo podemos ir determinando para poder convertirlo en una cantidad. Es importante que hagamos esa conversión para poder tener un indicador. Y repito, es una expresión cuantitativa el indicador. Entonces, estas variables cualitativas tenemos que convertirlas a cuantitativas, ¿ok? Pero bueno, esto lo retomé porque al final tenemos que saber eso y lo vamos a retomar en los métodos de cálculo. Método de cálculo. Es una expresión matemática por medio de la cual se relacionan las variables de un indicador. Me gustaría saber también un poco en el grupo quiénes son economistas. Levanta la mano. Ok, poquitos. Contadores. Ingenieros.
Ok. Y el resto entiendo que no tienen esas formaciones. La parte a veces de lo que tiene que ver con los números nos genera a veces cierto estrés. Sin embargo, es importante que ustedes consideren que en estos métodos de cálculo, básicamente, de acuerdo con lo que vamos a ver, pues va a ser de suma, resta y multiplicación. A veces vamos a ver como que las fracciones y ahí los paréntesis, etcétera. Sin embargo, pues para poder irlo determinando de la mejor forma, nosotros vamos a dar como toda una explicación y al final se va a reducir a que tenemos que sumar, tenemos que restar, tenemos que multiplicar, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener una expresión matemática por medio de la cual se relacionan las variables de un indicador. Nosotros recomendamos darle preferencia a indicadores relativos porque nos proporcionan un parámetro de comparación. Hay también indicadores, digamos, que son como absolutos. Estos indicadores absolutos, pues en realidad nos dan poca información. Por ejemplo, si yo les digo que la población de Sonora, el 56% es de mujeres y el 44% es de hombres. Eso está bien, es un buen dato, ¿no? Sin embargo, no me genera mayor análisis. ¿Esto qué me puede decir como resultado de un análisis? Pues que hay más mujeres que hombres en Sonora, básicamente, ¿no? Pero si le metemos un factor de relación o relativo, ¿qué podríamos pensar para un ejemplo en donde pongamos un factor de un indicador relativo, en donde relacionemos más variables? ¿Perdón? Por ejemplo, la edad. Entonces ya tenemos que hay más mujeres, hay menos hombres, pero también podemos tener un elemento adicional relacional para nuestro indicador, en donde podemos tener un elemento de edad, un elemento a lo mejor de si tienen hijos, si no tienen hijos, etcétera. Entonces se recomienda que nuestros indicadores tengan este concepto de relatividad. Bien, vamos con los métodos de cálculo. Como les decíamos, pues el principal y como el más común es el de los porcentajes. De porcentaje es la proporción de una cantidad específica de una variable respecto a su totalidad. En el numerador, ¿cuál es el numerador? El de arriba. Se colocará aquella parte de la que queremos saber la relación con respecto al denominador. Los porcentajes son un tipo de razón expresada en términos relativos. Aquellos que quieran sacar su calculadora y su teléfono celular y su calculadora, sáquenlo de una vez también para que podamos irlo revisando. Entonces, el numerador va arriba, el denominador va abajo, lo vamos a multiplicar por 100. Esta es básicamente la regla de 3 para obtener porcentajes. ¿Todos se la conocen? Sí, perfecto. Y entonces, pues vamos a ver el ejemplo. Nosotros vamos a obtener el porcentaje de la población empleada en nuestro país. Y tenemos que la población empleada en México en 2014, vamos a ver cómo creció y lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, para 2000, déjame ver, vamos a relacionar la población empleada en un año con la población total del país en el mismo año. ¿Esto es un indicador relacional, sí o no? ¿Sí? Aquí lo importante de retomar el porcentaje, yo sé que todos sabemos sacar porcentajes, para que no les parezca que está muy básico, es que ¿por qué todos utilizamos porcentajes? Porque la mayoría de las veces que nosotros queremos construir indicadores, lo que se nos viene a la mente es de lo que yo tenía que hacer, ¿cuánto hice? Es lo más fácil que siempre se nos viene a la mente. Por eso los indicadores de las matrices casi siempre están llenos de porcentajes, porque son el ejercido contra el programado, lo que hice contra lo que yo dije que iba a hacer. Por eso es tan común un método de cálculo como porcentaje. Aquí la idea es que sí, los porcentajes siempre son buenos porque es la mejor forma de medir cómo voy avanzando. Una vez que nosotros ya sabemos cómo vamos avanzando y que los porcentajes pueden ser empleados de una forma más compleja, podemos dejar de hacer indicadores tan sencillos de reportado contra, de programado contra ejercido o hecho. Entonces, lo que queremos que vean aquí es que sí, está bien utilizar porcentajes, pero en las partes donde los indicadores lo requieran, es decir, a nivel de actividad, estaría perfecto un indicador de este tipo, ¿no? A nivel de componente también, pero cada vez que va avanzando
y aumentando la complejidad de lo que queremos medir, tal vez los porcentajes se vuelvan un poco, caigan un poco en desuso, porque ya no vamos a poder hacer mediciones tan complejas. Es como lo que veíamos antes. Yo no podría medir un nivel de delincuencia con un porcentaje. ¿Por qué? Porque un porcentaje no me va a decir cómo ha disminuido la delincuencia. Ahí ya tendrá que estar hablando de índices, porque la delincuencia implica una serie de variables. Y si ven aquí, estamos hablando de una sola variable. Aquí solamente estamos hablando de personas empleadas en México. Si queremos hablar de delincuencia, hablaríamos de muchas variables que implican la delincuencia. Ok, entonces bueno, para el ejemplo nada más, únicamente vemos que esta regla de 3 vamos a dividir nuestro numerador con nuestro denominador, que en este caso son 49.8 millones de personas empleadas, contra el total de población en México, que son 120.2 millones, lo multiplicamos por 100 y nos dice que el 41.4% de la población que está empleada. ¿Ok? Otro método de cálculo es la tasa de variación. Esta representa el cociente de dos observaciones. Estamos hablando ya de poder tener dos observaciones, una comparación de una misma variable en dos periodos, por lo que expresa un cambio relativo en el tiempo.